Miren esta locura, el lateral derecho del PSG aparece dentro del área y marca. Es un defensa, pero eso no es lo más insólito, los 4 jugadores que están dentro del área no están en su posición habitual. Todos se han movido, todos han roto los esquemas, y sin embargo, todos están justo en el lugar correcto, en el momento perfecto. Así es como juega el PSG de Luis Enrique. Un equipo donde el desorden es orden, donde el caos es táctica, y por eso, nadie los puede frenar. Estamos presenciando una revolución. El PSG no solo ganó la Champions League en 2025, la destrozó, protagonizó la mayor goleada en la historia de una final. Y esto no fue suerte, fue una tormenta perfectamente planeada, una estrategia salvaje que te va desgastando poco a poco, como una ola que no se detiene. Y lo mejor, o lo peor si eres su rival, es que nunca se detienen. Van ganando 4-0 en el minuto 70, pero siguen presionando como si fuera el primero. Pero para llegar a este nivel de locura táctica, el PSG tuvo que destruir todo lo que alguna vez fue. Porque seamos sinceros, durante años este club fue gobernado por estrellas, no por entrenadores. Desde que Qatar tomó el control en 2011, el proyecto se enfocó en fichar nombres, no equipos. ¿Te suena Neymar por 222 millones? Claro que sí. Desde ahí, el PSG fue más un desfile de celebridades que un grupo futbolístico. Una Emery lo dijo claro, tuve que cambiar mi forma de trabajar por Neymar. Luego vino Tuchel, que trató de implantar orden y trabajo colectivo, y aunque los llevó a su primera final de Champions, terminó peleado con Mbappé. Él mismo lo dijo, me siento más como un ministro de deportes que como entrenador. Y si pensaste que eso era malo, llegó el PSG versión 2021. Messi, Neymar y Mbappé juntos. Una delantera legendaria en talento, pero sin alma colectiva. Los 3 arriba brillaban con el balón, pero sin hacer absolutamente nada en defensa. Messi liberado de tareas defensivas, Neymar caminando mientras regañaba, y Mbappé directamente se desconectaba de la jugada. Resultado, equipos como el City los trituraban. Jugaban con 2 o 3 jugadores menos cuando el rival tenía el balón, y cuando lo tenían ellos, tampoco sabían muy bien qué hacer. Mucha posesión, pocas ideas. El plan era que el balón les llegue como sea a los 3 de arriba, pero claro, Messi y Neymar la querían al pie, y cuando la recibían, ya tenían 3 defensores encima. Resultado, pérdidas constantes, falta de ritmo, desconexión total entre líneas y goles en contra. Ese PSG, el de las estrellas, era un equipo partido, sin estructura ni corazón, hasta que un día, Al-Khelaifi, harto del caos y la frustración, se junta con Luis Campos y toma una decisión radical. La solución tenía nombre y apellido, Luis Enrique, el mismo que levantó la Champions con el Barça, el que cree en el juego como un sistema, no como un escaparate de camisetas, y venía con una misión, construir un equipo, no un circo de egos. Lo primero que hizo fue claro y contundente, les dijo a 2 vacas sagradas, Marco Verratti y Neymar, que no contaba con ellos, así, sin rodeos, porque sabía que no podía construir nada nuevo si seguía arrastrando los errores del pasado. Este PSG ya no sería un club de superestrellas con privilegios. No creéis que son 16, 6, y no somos capaces de llevar el balón a estos. ¡Jugamos! Iba a ser un equipo de verdad. Fácil, para nada. Los jugadores estaban tan acostumbrados al caos que, al principio, no entendían nada. Perdían y la prensa francesa lo destrozaba. Hasta cuando ganaban lo criticaban. Pero entonces, pasó algo que lo cambió todo. En un partido contra la Real Sociedad, el PSG estaba siendo asfixiado en su campo. No podían salir jugando. Estaban totalmente desbordados. Luis Enrique observaba, pensaba, analizaba. Y en el descanso hizo un cambio clave, retrasó a Vitinha al centro del campo como organizador. ¡Bum! El equipo comenzó a fluir. Tocaban, salían, respiraban. Ganaron 2-0. Y ese fue el punto de inflexión. Habían encontrado una clave táctica que cambiaría todo el año. A partir de ahí, el mediocampo se convirtió en el motor de este PSG. Vitinha como brújula, Joao Naves con energía infinita, Fabián con lectura de juego, jugadores sin posición fija, pero con roles muy claros. Presionaban, atacaban, defendían, todos. No había jerarquías. T'es coach au PSG la saison prochaine? C'est quoi cette question, honnêtement? Honnêtement, pour comprendre foot. Ya no eran estrellas esperando el balón, eran un colectivo vibrando al mismo ritmo.
Así nació el PSG más temible de todos los tiempos. Un equipo que arrolla, que no se conforma, que sigue y sigue aunque esté goleando. Un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Sin embargo, la siguiente temporada no arrancó bien. El PSG tropezó en 4 de sus primeros 5 partidos de Champions. Estaban al borde de la eliminación en fase de grupos, lo que hubiera sido un desastre monumental. La prensa francesa cargó con fuerza contra Luis Enrique, lo señalaron con titulares durísimos, exigiendo incluso su despido. Ese momento llegó ante uno de los rivales más duros del continente, el Manchester City. Los ingleses se adelantaron 0-2 en el marcador. Pero fue justo ahí donde el plan de Luis Enrique comenzó a hacer efecto real. Su táctica, centrada en generar superioridades numéricas, empezó a desarmar al equipo de Guardiola. Luis Enrique reunió a sus 3 mediocampistas con los 2 centrales en una estructura de 5 contra 4 que rompía la presión rival y liberaba el juego ofensivo del PSG. Esa fórmula permitió que el balón circulase con precisión hasta encontrar a Bradley Barcola, quien aprovechó el espacio y armó el primer gol de la remontada parisina. Guardiola, tras el partido, reconoció que no pudieron controlar el centro del campo, que el PSG fue superior en intensidad y número en zonas clave. Vitinha, que había empezado como interior en la temporada, se consolidó como pivote organizador, dándole orden y claridad al juego. Su nivel fue tan alto que incluso estuvo a punto de batir el récord de pases en una edición de Champions, superando cifras históricas como las de Xavi Hernández. A su lado, Joao Naves aportaba energía y Fabián Ruiz, inteligencia posicional. Juntos formaban un medio campo quirúrgico, capaz de leer cada jugada y tomar decisiones con precisión milimétrica. Claro, los rivales no iban a quedarse quietos. Algunos equipos optaron por presionar hombre a hombre, como hizo el Liverpool en octavos. Los ingleses igualaron numéricamente al PSG en su campo, pero ahí entró en acción un recurso sorpresa, el falso 9. Ousmane Dembélé, alias el Mosquito, bajaba a recibir entre líneas y generaba desequilibrio con su movilidad. Así nació el gol que definió aquella eliminatoria, y el mismo recurso sería aún más decisivo contra el Arsenal. Dembélé arrastró marcas, dejó espacios y terminó firmando un golazo brutal. Su temporada fue la mejor de su carrera, no solo en goles, sino en influencia en el juego. Todo esto no es producto de la casualidad. Luis Enrique preparó cada detalle, incluso los movimientos de los laterales. Nuno Mendes se quedaba atrás como tercer central por izquierda, aportando seguridad y otra línea de pase. Mientras tanto, Achraf Hakimi, por derecha, se sumaba al medio campo, generando superioridades y conexiones con los interiores y extremos. Fue una idea brillante. Ambos laterales fueron claves en cuartos ante el Aston Villa, marcando goles en un partido durísimo. En defensa, William Pacho brilló con una intervención salvadora y Donnarumma se vistió de superhéroe con atajadas memorables, tanto en esa serie como en las semifinales ante el Arsenal y en los penales contra Liverpool. Así, el PSG llegó a la final de la Champions contra el Inter de Milán. El equipo italiano tenía un plan táctico que había desmontado a gigantes como Bayern, Barça y Arsenal. Dado fue histórico, la mayor goleada en una final de Champions League. Luis Enrique lo logró. Llevó al PSG a conquistar el título más ansiado de su historia. Pero más allá del trofeo, Luis Enrique hizo algo aún más valioso. Redefinió lo que significa ser una estrella. En su París ya no brillan solo los nombres, brillan las ideas, la disciplina, la solidaridad. El ejemplo más claro es Dembélé, que defendió con el alma en esa final. Por eso muchos dicen que merece el Balón de Oro, no solo por su talento, sino por su entrega. Luis Enrique nos dejó una lección que trasciende el fútbol, no importa cuán grandes sean los obstáculos o cuántas veces fracases, si tienes convicción en tus principios, puedes cambiarlo todo. A veces la vida te golpea, te descoloca, te hace dudar, pero si aprendes a encajarlo, a mirar hacia adelante con fe y esfuerzo, siempre habrá una nueva oportunidad para renacer, como lo hizo este Paris Saint-Germain, como lo hizo Luis Enrique.